Unos a otros en amor. Es bueno verlos. Estamos contentos por eso y también yo especialmente porque mi hija está aquí con nosotros, gracias a Dios. Bien, seguimos en la carta de Pablo a los Colosenses. Acompáñenme por favor, hermanos, a la carta de Pablo a los Colosenses. Estaremos estudiando los versículos, el capítulo 1, los versículos del 24 al 29. Colosenses capítulo 1, del versículo 24 al 29. Antes de dar lectura a la palabra de Dios, vamos a orar a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Redentor, gracias te damos, Señor, porque tu gracia y tu misericordia ha estado hasta el día de hoy con nosotros. Gracias por la gran salvación en Cristo Jesús. Pedimos de tu gracia que tu Espíritu Santo use al predicador, que Cristo sea glorificado, que tu pueblo sea edificado, Señor. Abre nuestros oídos, ilumina nuestras mentes y corazones, para que Cristo sea formado más y más en nosotros y podamos servirte de la manera que a ti te agrada, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer, si gustan ponerse de pie para dar lectura, hermanos. Dice así el versículo 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Antes de iniciar, me gustaría recordar un poco las últimas dos exposiciones que nuestros hermanos Abraham y Yair expusieron. Su hermano Abraham, del versículo 13 al 20, nos habló de la supremacía de Cristo sobre toda la creación, sobre todas las cosas. Él es el soberano, Él es el agente creador, Él es la imagen misma de Dios, Él es Dios, el creador, incluyendo al mundo espiritual. Él tiene soberanía sobre todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, en todo el universo. La supremacía de Cristo sobre la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. La supremacía de Cristo sobre la muerte. Él es el primogénito de entre los muertos. Y la supremacía de Cristo sobre la reconciliación. Solo a través de Él podemos ser reconciliados con Dios. Así que en Él estamos completos. No necesitamos absolutamente nada fuera de Cristo, nada fuera del Evangelio, para poder ser salvos y para poder crecer en ese proceso de santidad, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, por medio de su palabra que Él nos ha dejado y por medio de su cuerpo, que somos nosotros, que Dios usa para crecer como ese edificio, como ese templo espiritual, como piedras
vivas. Sí que estamos completos en Cristo. No ocupamos ninguna otra filosofía del mundo, ni tampoco ninguna dieta alimenticia o abstenernos como estaban enseñando los falsos maestros para poder llegar a un estado espiritual más profundo. El hermano Yair nos enseñó del versículo 21 al 23 de la aplicación de la reconciliación de los colosenses a través de la persona y la obra de Cristo. Él nos había hablado que los colosenses eran extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ¿sí? Pero Dios los había reconciliado por medio de la muerte de su Hijo. Así que vemos la aplicación de la reconciliación en los colosenses y también en nosotros, que es el mismo mensaje que se predica en todo el mundo, que solo a través de Cristo, solo a través de la vida de Cristo, de su muerte, su resurrección, podemos ser reconciliados con Dios, pues éramos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado. Le he puesto un título a esta predicación que le llamé El ministerio de Pablo y el nuestro. El ministerio de Pablo y el nuestro. Y estaremos viendo en este texto 5 puntos. Como número 1, Dios nos llama para ser sus ministros. Dios nos llama para ser sus ministros. Número 2, los sufrimientos del ministro. Como número 3, la tarea principal de los ministros. Número 4, la forma y el objetivo de la tarea del ministro. Como número 5, la fuente de poder para cumplir la tarea del ministro. Así que como número 1 veremos, Dios nos llama a ser sus ministros. Vea conmigo el versículo 23, la segunda parte. Versículo 23 del capítulo 1 de Colosenses. La segunda parte dice Pablo: y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Pablo fue un ministro del evangelio, fue llamado para ser un ministro, un siervo del evangelio. Ya en el versículo 1 nos había mencionado que fue por la voluntad de Dios que lo llamó a ser apóstol. Vean conmigo el versículo 25. Se nos dice que él fue hecho ministro nuevamente de la iglesia por la voluntad de Dios. Dice el versículo 25, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces vemos que Dios nos llama a ser sus ministros. ¿Pero qué significa esta palabra ministro? Bueno, en los tiempos en los que se escribió esta carta, esa palabra se usaba para nombrar a cualquier siervo común. Es decir, una persona que cumple las órdenes de su amo, de su señor. Pablo se describe a sí mismo como un esclavo sirviente de Dios, que obedece una tarea, y es la de administrar. Esta palabra administrar es la que nosotros conocemos como economía, que significa la ley o la administración de la casa. En el tiempo del Nuevo Testamento, el mayordomo o administrador de una casa, de la casa de su amo, de su señor, regularmente era un esclavo, un siervo. Y ese esclavo
que era el mayordomo, el encargado, él era de todos, el encargado de todos los demás esclavos de la casa. El mayordomo administraba la propiedad de su amo, administraba sus finanzas, la comida de la casa, entre otras cosas. Era una tarea que su amo y señor le había confiado sus bienes, y él tenía una gran responsabilidad de administrarlos de la manera correcta. Así que Pablo se dice de sí mismo que él es un sirviente que administra las cosas de Dios en la casa de Dios. Como dice, no vayan ahí, se los leo, 1 Timoteo 3:15, hablando del ministerio de Timoteo. Pablo le dice: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo se debe conducir uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Así que Dios es el dueño de la casa, y Él llama a sus ministros, a sus siervos, a sus esclavos, para que le sirvan en su casa, que es la iglesia. Las personas, había ocasiones en que se convertían, pasaban a ser esclavos, ya sea a través de ser prisioneros de guerra, de que ellos pertenecían a un reino enemigo y eran conquistados y pasaban a ser esclavos. Ahora, pues nosotros, hermanos, Pablo y nosotros, como dice en Colosenses, en el versículo 13 y 14, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros pertenecíamos a un reino enemigo del reino de Dios. Éramos enemigos de Dios. Levantábamos nuestras armas contra Dios. Pero Él, en su gracia y misericordia, nos ha librado de la potestad del poder, del dominio de las tinieblas. Y nos dice el precio de ser liberados, el precio de ser redimidos: la sangre de su precioso Hijo amado. La sangre de su precioso Hijo amado. Pero también se convertían en esclavos por una deuda muy grande. Llegaban a ser esclavos, y nosotros teníamos una deuda impagable con Dios. Nuestros pecados eran impagables. Lo único que merecíamos es estar eternamente padeciendo el justo juicio de Dios. Pero Él también nos rescató. Estamos bajo el dominio del pecado y de la muerte, y Él nos rescató de ese mercado de esclavos. Cristo pagó en la cruz por nosotros. Y había ocasiones en que los esclavos de alguna manera cumplían sus deberes, o alguien les pagaba, o el amo simplemente los quería libertar. Pero había muchos de ellos que sus amos eran tan amorosos, tan bondadosos, que ellos decidían permanecer en la casa para siempre como sus esclavos, como esclavos de amos. Había ocasiones en que también los adoptaban algunos amos como sus hijos, ¿sí? Pues ese es el caso de Pablo y de todo hijo de Dios. Al meditar en la persona de Dios y lo que éramos nosotros y lo que Él ha hecho en Cristo por nosotros, siendo rebeldes, enemigos de Dios, y Él entregar lo que más ama, su más grande tesoro, a su Hijo en nuestro lugar. Ahora su amor nos constriñe, nos domina para servirle
a nuestro amo y nuestro Señor. Así que Pablo se consideraba como un siervo. Pero hermanos, no solo Dios llama a Pablo, Él también nos ha llamado a cada uno de nosotros para servirle. Podemos quedarnos y decir, no, pues Pablo, ¿verdad? Pero no, Dios nos ha llamado a nosotros, nos ha salvado y nos ha puesto en el cuerpo de Cristo para servirnos mutuamente. Si es cierto, Pablo tenía un ministerio especial como apóstol o como los profetas en su tiempo. Dios a cada uno, ¿verdad?, da un don, pero a nosotros también ha llamado al ministerio. Acompáñame por favor a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 9. Dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros. Ahí está la palabra, ministrelo a los otros como buenos administradores. Está la palabra mayordomía, como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado un don a cada uno de sus hijos, un don con el objetivo de ministrarnos unos a otros, servirnos unos a otros y así irnos edificando en amor a la plenitud de aquel que lo llena todo, la plenitud de Cristo, como veremos un poco más adelante. Así que Dios nos rescató y nos llamó para ser sus sirvientes, hermano. Y eso conlleva una gran responsabilidad de parte de cada uno de nosotros, de ser fieles y diligentes en lo que Él nos manda. También es un gran privilegio de que Dios nos haya llamado para servirle. Cuando no le buscábamos, el Dios eterno, el Creador, escogernos a nosotros para salvación y para ser sus instrumentos, sus siervos, como embajadores suyos, ¿verdad? Para predicar ese tesoro, el Evangelio de Cristo. Es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad, ser llamados por Dios. Así que, hermanos, tengamos en cuenta que el llamado de Dios es un llamado sagrado y que es de gran responsabilidad. Si tenemos en cuenta la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios de servirle en lo que Él nos ha confiado, porque nos va a pedir cuentas, Dice que Él se fue lejos, pero volverá y nos pedirá cuentas de los dones que Él nos dejó para servirnos unos a otros. Pero no solo es una gran responsabilidad y un gran privilegio, sino que en el llamado también vienen incluidos sufrimientos y una negación a nosotros mismos.
Una crucifixión de nuestros deseos, de nuestro ego y seguir las pisadas de Cristo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, los sufrimientos del ministro, versículo 24. Dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Los sufrimientos del ministro y las dificultades. Recordemos que Pablo escribió esta carta en Roma. Él estaba preso, estaba en una cárcel por el nombre y la tarea de su amo, el Señor Jesucristo. Él le había encomendado esa tarea y él había tenido muchas dificultades a causa de vivir y de predicar el Evangelio de Cristo. Él estuvo varias veces en las cárceles. Pablo fue un hombre que tuvo bien definido el propósito de su llamado y su mirada bien fija en el objetivo de ya no vivir más para sí mismo, sino que entregar su vida en servicio a su Señor, que había dado su vida por él, y sea a cualquier precio. Pablo estimaba tanto la gloria de Cristo. Él tenía en alta estima para él un valor incalculable el precio que se había pagado para rescatarlo de sus pecados. Que él tenía por basura todo lo demás y su objetivo y su pasión era servir a Cristo en las tareas que Cristo le había encomendado. Veamos un poco los sufrimientos de Pablo. Segunda a los Corintios, capítulo 11. Segunda a los Corintios, capítulo 11. Pablo era menospreciado en Corintios por unos falsos maestros. El ministerio de Pablo era menospreciado y estaban desacreditando su ministerio. Y Pablo les habla de lo que él había padecido, no para gloriarse en sí mismo, sino para mostrar sus credenciales. Dice vamos a ir al versículo del 16. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 16. Vamos a leer hasta el versículo 28. Dice: otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1.
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Por si no fuera poco, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! Este hombre sabía muy bien que su vida aquí era solamente servir a Cristo y no le importaba cualquier cosa que él pasara. ¿Verdad? Al yo estar leyendo de la entrega de Pablo a su Señor, a su amo, y lo que él padecía, lo que él hacía para llevar el Evangelio a los perdidos y para edificar, ministrar a las iglesias ya formadas. De verdad me dio vergüenza de mi vida como cristiano. De verdad que me dio mucha pena la vida que estoy viviendo como cristiano. Pero no me quedo ahí. No me quedo ahí. Deseo y anhelo servir a mi Señor de una manera más diligente, de una manera con más responsabilidad. Y es el consejo o el ánimo también para cada uno de ustedes, mis hermanos. Así que todo eso para servir a Cristo, llevando al mundo perdido el Evangelio y ministrando a las iglesias. El verdadero servicio al Señor tiene un costo muy grande, pero la recompensa es infinitamente más grande, la que Él ya ha ganado para nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos, con la tarea que Dios nos dio a cada uno de nosotros? Con lo que Él nos ha encomendado de predicar el Evangelio al perdido y de servir al cuerpo de Cristo, su iglesia, con los dones que Él nos ha repartido a cada uno. Jesús nos llama a morir a nosotros mismos y al mundo, a cargar nuestra cruz cada día y a seguirlo. Vamos a Mateo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a leer el versículo 21 al 28 para tomar el contexto. El Señor Jesús anuncia su muerte a sus apóstoles. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti
En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria, hablando de la transfiguración que les mostró en el monte santo. Pero los discípulos no entendían, ellos pensaban que llegaba el Mesías y iba a establecer su reino, y ellos iban a ser, ¿verdad?, uno a la izquierda, a su derecha, los ministros de su reino. Cuando el Señor Jesús les dice que Él tiene que padecer mucho, tiene que morir y resucitar, Pedro le dice: no, Señor, considéralo. Y el Señor Jesús entonces le dice estas fuertes palabras, que Él está poniendo sus miradas en las cosas, su mirada en las cosas terrenales, en las cosas temporales, y no en las cosas de Dios. Y ese es el camino para seguir a Cristo. Él nos ha prometido muchas tribulaciones y aflicciones por su nombre, pero después les mostró la transfiguración, una probada de su reino glorioso. El Señor Jesucristo vendrá en la gloria y va a juzgar a vivos y a muertos. Pero aquellos que han puesto su fe en Él, se han arrepentido de sus pecados y les sirven, Él les ha preparado un reino glorioso. No por lo que hacemos, no por lo que hacemos, es por lo que Él ha hecho ya por nosotros en Cristo. Él ya ha ganado para nosotros una recompensa infinitamente más grande. Bien, vamos a ver ahora el versículo 27 de Colosenses. Volvamos a la carta a los Colosenses. Bueno, no, sigamos perdón, hermanos, en el mismo versículo. Ahora poniendo atención que Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Ahora me gozo de lo que padezco por ustedes. Pablo se gozaba de padecer por los colosenses, por padecer por su amado Señor y Salvador. Pienso yo que obviamente que él se gozaba en los padecimientos de su Señor, porque él tenía muy bien en cuenta el llamado que Dios le había hecho, y como habíamos hablado, lo que Dios había hecho
con Él y con nosotros esa gran salvación. Pero Él veía sus padecimientos como ese medio de expandir el Evangelio en un mundo hostil y enemigo al Evangelio. Y a los colosenses, aunque él no los conocía personalmente, pero se cree que cuando él estuvo en Éfeso, ministrando ahí en Éfeso, Epafras fue convertido y discipulado por Pablo, y después llegó a este valle de Lico a ministrar a estas 3 ciudades que eran una confederación: Colosas, Laodicea e Hierápolis. Así que Pablo era como, por decirlo de alguna manera, un abuelo espiritual de estos colosenses, ¿sí? Y él se gozaba en ver cómo Dios a través de Cristo los había salvado. Para él valía la pena cualquier cosa que Cristo fuese glorificado en ellos. Pablo se gozaba de padecer por su Señor, por su amo y Señor. Pablo se gozaba de la obra de Dios en Cristo de salvar pecadores de la esclavitud y de Satanás. Se gozaba de su Señor, que su Señor se glorificara en la salvación de ellos y en las vidas de las personas. Para Pablo valía la pena mucho sufrir por su Señor. Conocía el gran amor de su Señor por él, y Pablo respondía de esa manera, confiando y gozándose en Dios, sabiendo que era parte de la soberanía de Dios y era para beneficio suyo, como dice en Corintios, ¿verdad? Cuando ora que le quiten ese aguijón de su carne. El Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pues él también tenía su esperanza puesta en la eternidad. Como él mismo escribió en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que en nosotros ha de manifestarse. Así que, hermanos, en la medida de que nosotros tengamos una relación más íntima y personal y sirvamos al Señor, vamos a tener dificultades. Vamos a padecer tribulaciones y aflicciones en la medida que nosotros vivamos el Evangelio y prediquemos el Evangelio. Vamos a ir teniendo más tribulaciones, pero como Pablo debemos de gozarnos cuando somos perseguidos por el nombre de nuestro Señor. Dios, en su soberanía, Él ha decretado y ha puesto una medida de sufrimiento para la iglesia por Cristo. Observe lo que dice el pasaje a continuación. Dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dios, en su soberanía, ha puesto una medida de sufrimiento para su iglesia, para los miembros del cuerpo de Cristo. Pablo dice que él hacía su parte. Pero ¿cómo era esto que dice Pablo: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia? Y tiene que ver, por un lado, lo que yo mencioné. Dios ha decretado soberanamente una medida por la que su iglesia va a padecer. Y siempre es para nuestro beneficio. Pero en segundo lugar,
Debemos recordar que cada creyente que se convierte a Cristo, somos unidos, somos puestos en Cristo, en una unión espiritual con Él. Y así como aborrecieron a nuestro Señor, así como el mundo lo aborreció y no lo soportaron, no soportaron la luz a través de su vida y su predicación que desnudaba su pecado y lo mataron, cada uno de los creyentes unidos a Cristo, a su cuerpo, la iglesia, es por eso que el mundo sigue aborreciendo a Cristo. Pero ahora es la iglesia el objetivo, donde está Cristo como cabeza, aborreciendo y persiguiendo a su cuerpo, como hemos visto en toda la historia de la iglesia. Muertes, matanzas sin número de cristianos, de hombres sirviendo a su amo y su Señor, viviendo el Evangelio y predicándolo. Veamos en Mateo 15, del 18 al 20. Mateo 15, 18 al 20. Mateo capítulo 15. Creo que 18. A ver, creo que aquí estuve. Debe de ser Juan, discúlpeme. Juan, del 18, tal vez. Juan, discúlpeme, es el Evangelio de Juan. Capítulo 15, del 18 al 20. Dice el versículo 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y recuerdan cuando la conversión de Pablo, que el Señor se le apareció, se los leo, no vayan ahí. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Acababan de asesinar a Esteban y Pablo había estado de acuerdo y iba a Damasco en persecución de los cristianos. Así que el perseguir a su iglesia es perseguir a Cristo. Perseguir a la iglesia es perseguir al Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo debemos llevar a cabo la tarea que nuestro amo y Señor nos ha encargado? Y esto nos lleva al siguiente punto. La tarea del ministro o siervo, versículos 25 al 27. La tarea o responsabilidad del ministro o siervo, Colosenses 1, 25 al 27. Y de la manera que fui hecho ministro, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios.
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La tarea es anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Como un esclavo fiel y responsable que ha recibido los bienes de su Señor, un esclavo que había sido rescatado y llamado por su Señor, Pablo sabía la gran responsabilidad de llevar a cabo la tarea con fidelidad e integridad que su Señor le había encomendado. Predicar íntegramente todo el consejo de Dios, sin añadirle ni quitarle o cambiarlo al gusto de algunos oyentes. Pablo tenía que cumplir fielmente en llevar ese evangelio. Evangelio, como él dice en Corintios, predicaba a Cristo y a este crucificado, siempre siendo el centro la persona y la obra de Cristo, ya sea para salvación de los perdidos o para la edificación del cuerpo de Cristo, centrado en el Evangelio y las glorias, las bendiciones que trae el recibir, el creer el Evangelio. Veamos nuevamente el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nos habla del misterio. Y este misterio no consiste, como algunos falsos maestros enseñaban en la iglesia de Colosas, en algún tipo de conocimiento secreto que es solo para un grupo o una élite especial de personas. No, el misterio es algo que Dios había ocultado. En el Antiguo Testamento hubo muchas cosas que estuvieron veladas, pero que ahora en el Nuevo Testamento son aclaradas o traen un cumplimiento. Así que un misterio es que Dios ha ocultado o velado y ahora Él lo quiere dar a conocer. Él le quita el velo. Él lo había querido revelar y dar a conocer a sus santos. Este misterio consiste en la plena revelación de Cristo y su gloria, que se manifiesta en el Evangelio, y la entrada de todas las naciones no judías, es decir, gentiles, al conocimiento y la salvación en Cristo. Pero eso no es todo lo del misterio, sino que lo más asombroso y glorioso de este misterio es que Dios vendría a morar en el corazón de cada uno de los miembros de su pueblo. Cristo no solo vino a nosotros, no solo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino cuando una persona escucha el Evangelio, cree el Evangelio, se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo solamente, el Espíritu Santo mismo, Dios mismo, Cristo, viene a morar a su corazón, dando una vida nueva y sellándolo con el Espíritu Santo, asegurando que la consumación de las cosas, esa obra que Él empezó, Él la terminará. Asegurando que en la consumación de su reino y de todas las cosas compartiremos su gloria. Acompáñame ahí atrás, en Filipenses, está una página atrás, Filipenses capítulo 3.
versículo 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él transformará, Él vendrá. Tenemos una ciudadanía en los cielos y esperamos a nuestro Salvador. Y Él transformará este cuerpo de la humillación para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Así que el término que habla en Efesios de las arras del Espíritu hace referencia a una prueba, una señal que garantizaba el cumplimiento de un pacto o una promesa. La morada de Dios en nosotros, hermanos, es la base, es el fundamento, es la plena certeza y seguridad de nuestra esperanza, de que Él es fiel, de que Él terminará esa buena obra que ha comenzado en nosotros. Nos llevará a la glorificación con un cuerpo glorificado y estaremos en su reino de luz eternamente. Cara a cara le veremos. Estaremos con nuestro bendito Señor y Salvador por la eternidad. Así que vale la pena cualquier sufrimiento que en el camino, en el servicio del Señor podamos padecer o podamos sufrir aún hasta la muerte. Vale la pena por quien es nuestro Señor, por quien es Dios y lo que Él nos tiene preparado. Y ese es el motivo que Pablo anunciaba completamente la palabra de Dios, para mostrar la gloria de Dios en Cristo, para preparar al creyente al encuentro con su Señor. Con eso lleva al punto número 4, la forma y el objetivo de la tarea del ministerio. Versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de preparar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la tarea del apóstol Pablo? Enseñar a Cristo para la perfección de los santos. Enseñar a Cristo y la gloria del Evangelio para la maduración de los santos. Y esta palabra perfecto puede significar fuerte, maduro o completo. Hermanos, la orden, el mandato de nuestro amo y Señor Jesucristo no es solo predicar el Evangelio a los perdidos intencionalmente, sino que en la medida de que se vean interesados, seguirles enseñando a Cristo en un discipulado, para que el Señor en su gracia los salve y ellos vayan creciendo como discípulos de Cristo. Y esto no es una tarea solamente del pastor o de algunas personas en la iglesia, sino que es el llamado para todos. Y no es solamente el predicar el Evangelio al perdido, sino nosotros mismos edificarnos unos a otros en amor. Edificarnos unos a otros en amor. Como miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo, ministrándonos la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, amonestándonos y enseñándonos en amor. Y esa palabra amonestar no es lo que
parece de primera instancia, sino que es prevenir, es estimular, es animar, ya sea al perdido o al hermano, al creyente dentro de la iglesia. Dios nos ha llamado a amonestarnos y enseñarnos. Acompáñame en Efesios capítulo 4, versículo 18 al 16, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 16. Vamos a leer del versículo 7, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Veamos el fin, el objetivo, el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La mayor responsabilidad del pastor es traer la palabra del Señor. Y Dios a través del pastor, Cristo, nos prepara, como dice, de perfeccionar, nos madura, nos está haciendo completos para que nosotros hagamos la obra del ministerio. Como alguien ha dicho, es como en una sierra cuando hablas y hace eco en varias partes. Así, al momento de nosotros nutrirnos con la palabra del Señor, y la medida que cada uno esté hablando de Cristo unos a los otros, es la manera en que vamos a ir creciendo, ministrándonos unos a otros, haciendo la obra para que el templo espiritual, la iglesia, vaya creciendo, esa edificación vaya creciendo. Veníamos en el camino y mi esposa me pregunta: ¿de qué es lo que vas a hablar, no? Ya le empiezo a explicar y me dice: curiosamente escuché una predicación de la responsabilidad de los miembros en el cuerpo de Cristo, la necesidad que tenemos unos a otros de ministrarnos los dones como un cuerpo, como un organismo. Dice que esta persona dio un ejemplo, o dio ¿cómo podría decir? Bueno, puso un ejemplo para mostrar esta verdad. Dice que una pareja fue en un crucero, pero resulta que el hombre era cuadraplégico. La mujer, el hombre era cuadraplégico y su novia o su pareja era ciega. Entonces, él en la silla de ruedas, cuadraplégico, sin poder moverse, y ella ciega, pues él le iba guiando, ella llevándolo, ella sin poder ver, pero él era los ojos de ella. Le decía: por aquí, ten cuidado, por acá. Pero él dice que él le explicaba o le enseñaba los paisajes o todas las cosas. Y al momento de comer, pues ella era la que le daba la comida. Y esta persona ponía este ejemplo para hablarnos de la necesidad que tenemos
cada uno, como miembros del cuerpo, y el pecado que estamos cometiendo al no ministrar al otro los dones que tenemos como un cuerpo. Entonces, debemos advertirnos, hermanos, debemos nosotros prevenirnos, estimularnos, animarnos al desanimado, alimentar a los bebés espirituales, a fortalecer a las débiles, a llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo, que es el amor. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Pedimos que tu palabra obre en nuestras vidas, Señor, para poder darte a ti un servicio, el cual tú eres digno, Señor, para poder agradarte con nuestras vidas, para poder llevar el Evangelio a los perdidos y edificarnos mutuamente unos a otros en tu iglesia. Ayúdanos, Dios bueno, en esta tarea. Cristo tu Hijo. Amén.